Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y con permiso de ustedes me quito la máscara con todas las medidas de seguridad. Es un doble placer y honor estar aquí. Primero en Venevisión, la casa de tantos recuerdos, de tantos eventos, y un honor ser entrevistado por Endrina Yepes. Muchísimas gracias, el honor es nuestro. Interesantes temas que conversar. Hoy lunes, muchos niños de Venezuela retornaron a las aulas, las familias venezolanas de alguna manera esperanzadas en que en este nuevo tiempo todo esté bajo control, siguiéndose las medidas de bioseguridad. ¿Qué lectura tiene acerca de esto? Bueno, uno, no hay nada que sustituya a la educación, a la relación presencial maestro-alumno. Con la pandemia nos hemos visto obligados a que esa relación tenga como intermediación Internet, las computadoras. Pero la relación personal maestro-alumno es indispensable. Luego, la situación de los planteles públicos, de los salarios de maestros y de profesores, de la situación socioeconómica de las familias venezolanas y de sus hijos no es la mejor. De forma tal que estamos de acuerdo con que se vuelva a clases, pero que esa vuelta a la escuela, al liceo, a la universidad, sea en condiciones de infraestructura educativa, condiciones socioeconómicas de las familias venezolanas y de los enseñantes las mejores, que lamentablemente no son en este momento. Hay un tema también interesante y es que se oficializó el aumento de la gasolina subsidiada a 0.10 céntimos. Esto tras la reconversión monetaria y que aún se sigue subsidiando el 95% del combustible a nivel nacional, pero hay demasiadas distorsiones en los precios que pagan los usuarios y sobre todo el acceso al combustible. Ustedes han hecho un recorrido a lo largo de todo el territorio nacional. Quiero que nos describa cuál es la situación que perciben en este sentido en toda Venezuela. Bueno, hay dos realidades. Una, la que se vive en la capital de la República, en Caracas, en donde, en comparación al interior del país, el abastecimiento no es tan traumático. Llenar un tanque, poner gasolina en Mérida, en Acarigua, en Maracay, incluso, es una calamidad. Las colas son diarias, hay que hacer colas durante mucho tiempo. Eso en la capital de la República no es tan traumático. Luego el tema de los precios. Durante muchos años el país regaló la gasolina. Eso creó distorsiones, vicios, el contrabando de extracción. Debemos ir a un mecanismo que permita que el precio de los combustibles, no solamente la gasolina, sino otros combustibles como el propio gas, refleje costos de producción. Pero eso tiene que ir acompañado con un aumento del poder adquisitivo de la población. Entonces, el hecho de que se le quite una parte del subsidio a una parte de la gasolina va en la buena dirección, siempre y cuando esa no sea una medida aislada, sino que esté dentro de un plan de recuperación tanto de la industria petrolera como, sobre todo, del poder adquisitivo de los venezolanos. Cuando se revisan las políticas de subsidios, en Venezuela prácticamente todos los servicios son subsidiados. ¿Piensa usted que se debería llegar a un punto en el cual se sincere este tema de los subsidios y pueda haber intervención de empresas privadas prestando servicios de electricidad, de agua, en las mismas estaciones de servicio? Tenemos que ir en el mediano plazo a una economía sana y transparente, en la que se respete la propiedad, haya atención al poder adquisitivo, se controle la inflación, se aumenten las reservas internacionales. Ese es el esquema que los venezolanos quisiéramos y que ha obligado, por no aplicar un esquema de esa naturaleza, a que millones de compatriotas busquen en otros países la paz, el trabajo y la tranquilidad que no consiguen dentro de nuestras fronteras. Entonces, sincerar precios, sí, pero dentro de un esquema de reajustes
y saneamiento macroeconómico y sobre todo, repito, de aumento del poder adquisitivo de la población. Gaviria, precisamente este jueves inicia la campaña electoral de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Son más de 70.000 candidatos en todo el territorio nacional, más de 72 organizaciones políticas. ¿Cuál es el mensaje y cómo se hace la campaña, sobre todo para incentivar la participación de los venezolanos en este evento electoral? ¿Cuál es la percepción que tiene? Bueno, desde nuestra organización política, el partido Unión y Entendimiento Puente, desde un comienzo hemos dicho que la solución a los problemas de los venezolanos, que son graves, debe ser una solución pacífica, constitucional, negociada y electoral. Y desde temprano este año anunciamos nuestra participación en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. ¿Tienen candidatos en todo el país? En todo el país hemos recorrido, seguiremos recorriendo. Entonces, lo primero es invitar a los venezolanos a que acudan el 21 de noviembre a sufragar, porque es el mecanismo por antonomasia en el que los sistemas democráticos dirimen las diferencias de sus ciudadanos. Esa es nuestra primera invitación. Luego, ¿qué hemos hecho como puente? Un partido que es de oposición, un partido que lucha por el cambio en Venezuela. Hemos identificado candidaturas a lo largo y ancho del país que tengan dos características fundamentales. Uno, que sean competitivas frente a la candidatura oficialista. Y dos, que promuevan nuevos liderazgos. Entonces, con estos dos parámetros, nosotros hemos dicho, en Caracas, municipio Libertador, la candidatura más competitiva para derrotar a la candidata del oficialismo es la de Antonio Ecarri. Y nos sumamos desde temprano a esa candidatura. En Miranda nos parece que David Uzcategui es la candidatura más competitiva para derrotar al oficialismo. En Zulia nos parece que Manuel Rosales es la candidatura más competitiva para derrotar al candidato del oficialismo. Entonces, con esos criterios, tenemos candidatos hoy en todo el país, con el criterio de la competitividad y la renovación del liderazgo. Estamos apoyando candidatos de la Mesa de la Unidad. Ya mencioné a Manuel Rosales, pero José Manuel Olivares en La Guaira reúne ambas características. Es competitivo frente a la candidatura del oficialismo y es una figura joven. Cuando ha sido candidato en otras ocasiones, es un médico joven y es una figura fresca. En el municipio Sucre del estado Miranda, Andrés Scholetter, también de la Mesa de la Unidad, es una figura fresca. Pero estamos apoyando candidaturas de la Alianza Democrática. En Aragua, a Luis Eduardo Martínez. Es aragüeño, fue gobernador de Monagas y nos parece la candidatura más competitiva. En Bolívar, Gaviria, pudiéramos seguir Américo de Gracia, la geografía pero también nacional, pero quiero preguntarle acerca de esto. ¿Desperdigar los votos no es una falta de visión política por parte de la oposición venezolana? Usted que es tan promotor del diálogo y que siempre ha estado atento a esa posibilidad precisa de tender puentes, ¿qué es lo que pasa internamente en la oposición? ¿Por qué no se definieron candidaturas unitarias en virtud de esos dos parámetros? Sucedieron dos cosas fundamentalmente. Uno, que la Mesa de la Unidad, el G4 o el G+, tardó demasiado tiempo en anunciarle al país que iba a participar en las elecciones. Y en segundo lugar, que estos criterios de escoger los candidatos o candidatas más competitivos frente al candidato del oficialismo no prevaleció. Prevaleció el criterio de tratar de imponer al interior de la oposición, lamentablemente, una supremacía. Entonces, en muchos casos, el criterio es pelear por la medalla de plata, competir, están optando todos por el segundo lugar. Competir por la medalla de plata, en una situación en la cual el oficialismo o los candidatos del oficialismo van a sufrir una merma considerable, por dos razones, Endrina. Primero, por la situación del país, el alto costo de la vida, el colapso de los servicios públicos, la corrupción, la emigración de venezolanos, la crisis pavorosa que estamos viviendo y que tiene un responsable,
el gobierno nacional. Y eso pasa factura. En segundo lugar, en las filas del oficialismo, los eventos del 27 de julio de validación de candidaturas y del 8 de agosto de elecciones primarias dejaron muchas fisuras al interior del oficialismo. Entonces, los candidatos del oficialismo en todo el país van a sufrir una merma en la votación por estas dos razones anteriores. Eso hemos debido los factores que auspiciamos el cambio en Venezuela, aprovecharlo y ponernos de acuerdo temprano en aquellas candidaturas más competitivas y que al mismo tiempo remozaran, refrescaran el liderazgo. Gaviria, ¿qué va a pasar en Venezuela después del 21 de noviembre? Muchos analistas políticos dicen que a partir de estas elecciones se va a dar una recomposición de la oposición venezolana en torno a nuevos liderazgos. ¿Qué piensa usted va a ocurrir el 22 de noviembre? Bueno, primero, antes del 22 está el 21. El 21 de noviembre, sin tener una bola de cristal, nosotros podemos adelantarnos a que habrán los siguientes resultados cuantitativos, grosso modo. Una disminución muy, pero muy importante en la votación de los candidatos del oficialismo. La más baja votación que ha obtenido el oficialismo en elecciones en Venezuela fue en las elecciones de Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre del 2020. Los candidatos del oficialismo sacaron 4.3 millones de votos. Es probable que el 21 de noviembre, muy probable, los candidatos del oficialismo estén por debajo de esa votación. Y pasaría el oficialismo de haber sido mayoría en muchas ocasiones en el país a ser la primera minoría. También es probable, lamentablemente, que la otra referencia frente al oficialismo, que era la Mesa de la Unidad, también sufra una disminución cuantitativa en la votación. La más baja votación que ha obtenido la oposición en Venezuela está alrededor de 3 millones de votos. Es probable que la tarjeta de la Mesa de la Unidad esté por debajo de esa votación en todo el país. ¿Qué va a pasar además? Que habrá un grueso de la votación que va a sectores no tradicionales, ni del oficialismo ni de la Mesa de la Unidad. La Alianza Democrática, sectores independientes, partidos como Lápiz, como Puente, opciones del chavismo disidente, el oficialismo disidente como Julio Moreno en Trujillo o Antonia Muñoz en Portuguesa. Entonces que nosotros el 21 de noviembre, y en 2 minutos paso, en 1 minuto paso al 22, pasemos de un país que estuvo polarizado electoralmente entre oficialismo y oposición a una votación desconcentrada, con una primera minoría que será el oficialismo del PSV y luego una desconcentración que será en suma de votos mayor a la que obtenga el PSV. Ahora, a partir de eso, ¿qué? El país no termina el 21 de noviembre y nuestro llamado es que reinstitucionalicemos Venezuela, tengamos un programa común de reactivación económica, teniendo como centro el bienestar de la población y particularmente el aumento del poder adquisitivo, que se cambien poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia y que vayamos a una negociación entre nuevos actores políticos que surgirán del 21 de noviembre y algunos actores tradicionales para un programa de normalización de la vida económica y política del país que conduzca a elecciones libres y transparentes en el mediano plazo y los venezolanos dirimamos nuestras diferencias por la vía del voto, por la vía pacífica, por la vía constitucional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre.